Entonces, las tres primeras preguntas son sobre consumo intertemporal y recordemos que este tipo de modelos lo que se preguntan es cómo las personas deciden consumir entre hoy y periodos futuros. Usualmente solamente se utilizan dos periodos, pero seguro cuando van a avanzar a micro 2 otros cursos, van a ver que se puede hacer ejercicios con infinitos periodos, pero por el momento solamente dos periodos. Entonces, leamos el ejercicio número 1. A ver, ¿dónde está? No la descargué el documento equivocado. Un segundo. Descargué la energía 7, no la 6. Ya, ahora sí. Ejercicio 1. Sea un individuo que vive dos periodos y recibe un ingreso de 3.000 unidades monetarias en cada uno de los periodos. Este individuo puede prestar o tomar prestado a una tasa de interés del 5%. Entonces, pongamos eso. Tasa de interés igual a 5%. Resulta que acá nos está diciendo que la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva es la misma. En la vida real no es así, ¿no? La tasa de interés activa es la que nosotros pagamos al banco cuando nos presta plata, y la tasa de interés pasiva es la que el banco nos paga a nosotros cuando nosotros depositamos dinero en el banco, ¿no? La pasiva, por ejemplo, no sé, yo estoy sacando un crédito hipotecario, me cobra el banco 9, pero activa. Yo saco un crédito hipotecario y el banco me cobra 9% de tasa de interés, por ejemplo, ¿no? Yo le pago al banco esa tasa de interés. Pero si yo tengo un montón de plata y quiero dejarlo del banco para que gane intereses, el banco me va a pagar una tasa pasiva, por ejemplo, de 3%, ¿no? Usualmente en la vida real es así, ¿no? La tasa de interés pasiva es menor a la tasa de interés activa. Pero en este ejercicio vamos a asumir que es igual, que ambas tasas es 5%. Solamente por simplicidad. Pero seguro luego vamos a ver ejercicios donde sí hay diferencias entre tasas. Y nos dice que la utilidad del consumidor depende cuánto consume hoy, cuánto consume mañana, según esta forma. Consumo 0 a la U medio y consumo 1 a la U medio. Y nos pide plantear y resolver el problema del consumidor si no hay inflación y los precios son iguales a 1. Entonces el precio en el periodo 1 es igual a 1 y el precio en el periodo 2 es igual a 1. Como me está diciendo que no hay inflación, es porque que el precio en el periodo 2 es igual al precio del periodo 1, ¿no? Si me hubiera dicho la inflación es de 10%, yo hubiera pensado, o yo hubiera dicho, que el precio en el periodo 2 es 1.1, ¿no? Si hubiera sido 20%, el precio en el periodo 2 hubiera sido 1.2. 20% más que en el periodo inicial. Pero como me dice que no hay inflación, simplemente es 1. ¿Qué más? Entonces, el problema sería maximizar la utilidad, que es todo esto, sujeto a una restricción presupuestaria. Entonces, la restricción presupuestaria lo que me dice es que los ingresos tienen que ser igual a los gastos, ¿no? Eso es lo que usualmente decimos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos de esta persona? Tiene un ingreso inicial en el periodo 0, tiene un ingreso en el siguiente periodo. ¿Cuáles son sus gastos? Consume en el periodo 0 a un precio en ese periodo y también consume el periodo 1 a precios de ese periodo. Y
si yo dejo así mi restricción presupuestaria, voy a jalar el cruzo. Resulta que estos elementos y estos elementos no necesariamente están medidos en el mismo valor. ¿Por qué? Supongamos, periodo 0, periodo 1. Si a mí me ofrecen $1.000.000 en el periodo 0 o en el periodo 1, ¿cuál yo voy a elegir? ¿No? Si a mí me dicen, te regalo $1.000.000 hoy o te regalo $1.000.000 a cada un año. Hoy. Hoy, perfecto. ¿Por qué? Porque si a mí me dan $1.000.000 hoy, yo lo puedo poner al banco y después de un año voy a tener, si por ejemplo la tasa de interés es 10%, supongamos, voy a tener 1.1 millón, ¿no? 1.100.000. ¿No? Entonces, acá ya puedo comparar, ¿no? Cuando los dos montos están en el mismo periodo, puedo comparar. Ese millón que me daría en el periodo 1, si yo quiero pasarlo a valor presente, lo debería dividir entre, a ver, 1.000.000 entre 1.1, ¿no? Por el 10%. 1 más 10%, 1.1. Entonces, yo solamente puedo comparar valores si están en valor presente o si están en valor futuro. Eso es lo que tengo que hacer con la restricción presupuestaria, llevar a valor presente o llevar a valor futuro. Si yo quiero llevar a valor futuro, agarraría este valor de hoy y le aumento lo que ganaría con la tasa de interés. Entonces, esa expresión que he puesto ahí sería en valor futuro. Si yo quiero agarrar la expresión que tenía inicialmente, que era así, y lo quiero llevar a valor presente, lo que haría es los valores futuros los divido entre 1 más la tasa de interés. Eso es valor presente. Las dos expresiones son equivalentes. Utilizar una o utilizar otra me es indiferente, me va a dar el mismo resultado. Entonces puedo utilizar cualquiera de ellos. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar, usualmente a mí me gusta utilizar el segundo. Voy a utilizar el segundo. Ustedes pueden utilizar el otro. Entonces, este sería mi problema que debemos solucionar. Y me preguntan cuáles son las variables endógenas, las exógenas, ¿no? Aunque no me preguntan, pero veamos. ¿Cuáles son las endógenas? Las que, sobre las cuales el consumidor decide, ¿no? ¿Qué decide el consumidor? ¿Cuánto consumir hoy? ¿Cuánto consumir en el futuro? ¿Cuáles son las exógenas? Los precios de mercado. La tasa de interés también es un precio, es el precio del dinero. ¿Y qué más? Y los ingresos, ¿no? Los ingresos son exógenos. Entonces voy a solucionar el problema como usualmente hacía, ¿no? Planteando un lagrangiano. Simplemente planteo un lagrangiano. Sería lagrangiano es igual a la función objetivo más lambda, donde pongo ingresos menos gastos. Y derivo respecto a lo que puedo decir, ¿no? Respecto a las endógenas, respecto al consumo en 0 y respecto al consumo en 1. Ahora tendría 1/2, C0 menos 1/2, C1 1/2, menos lambda precio 0, igual a 0. Luego, derivo respecto a C1 sería 1/2, C0 a la 1/2, C1 a la menos 1/2, menos lambda por precio 1 entre 1 más la tasa de interés igual a 0. En ambos casos puedo despejar lambda, sería lambda es igual 1/2, consumo menos 1/2, esto
entre el precio. Acá despejo lambda, sería 1/2, sumo 0, 1/2, menos 1/2, que sería 1 más la tasa de interés entre precio de 1. Como ambas expresiones son lambda, voy a igualar el lambda, ¿no? Voy a igualar esto. Y veo que se puede ir acá 1/2, se va 1/2. Despejando, podría tener consumo 0, consumo 1, entre precio de 0, entre precio de 1, así. Entonces, en esa expresión hay una relación de cantidades y de precios. Esa sería mi eh, condición de maximización. Yo puedo despejar cualquiera de las endógenas y eso lo reemplazo en la restricción presupuestaria. ¿Cuál es mi restricción presupuestaria? Está acá. Y ahí tengo que reemplazar consumo 1, ¿no? Consumo C1, acá está C1, borro C1 y pongo ahí C1. Y en esa expresión solamente hay una endógena, ¿no? C1, C0. Entonces acá puedo simplificar esto, ¿no? Entonces eso se va. Me quedaría esto. 2, precio es 0, consumo es 0. ¿Qué más? Despejo consumo 0. Tendría ingreso 0 más ingreso 1 entre 1 más la tasa de interés entre 2 veces precio de 0. Y como esa expresión de consumo solamente está en función de exógenas, es mi demanda en consumo 0. ¿Qué más? Luego, eso lo puedo reemplazar en la condición de optimización que tenía acá. Ponemos consumo 1 es igual a todo esto por consumo 0, que es esto. Y se van algunas cosas, ¿no? Se va este precio, que haría consumo en 1, es igual a toda esa expresión, 1 más i, entre 2 veces el precio en 1. Y como está en función solamente exógenas, es mi consumo en el periodo 1. Y ahí solamente me queda, ¿qué cosa? Me queda reemplazar con los valores, ¿no? Yo sé que ingresos, según los datos, es 3.000, creo. Sí, 3.000. O sea, acá simplemente sería 3.000 más 3.000 entre 1 más la tasa de interés, que era 5%, sería 1.05, entre 2 veces el precio de 1, que es 1. Acá también sería 3.000 más 3.000 entre 1.05. Todo esto por 1.05 entre 2 veces el precio de 1. Así. Entonces lo metemos a la calculadora. Más o menos nos va a salir. Vamos. Consumo 0. Sería 3.000 entre 2. 2.928.6. Y consumo en 1, 3.075 más o menos. Me corrigen, chicos, si me equivoco. Okay, entonces con eso solucionamos el problema del consumidor. Entonces, en el periodo 0 consume 2.928 y en el periodo 1, 3.075. ¿Preguntas hasta ahí, chicos?
Entonces, seguimos con la B. Dice, determina si este individuo es prestatario o prestamista. Entonces, yo sé que una persona es prestatario. Prestatario. La persona que es prestatario es aquella que se presta, ¿no? Que se presta dinero. Entonces, si una persona se presta dinero en el periodo 1, es porque está consume más de lo que tiene como ingresos, ¿no? Se presta para poder consumir más de lo que tiene como ingresos. Y un prestamista es el que presta, ¿no? Presta dinero. Si una persona presta dinero en el primer periodo, entonces lo que está haciendo es consumir menos en el periodo inicial que sus ingresos, ¿no? Tiene que ahorrar un poquito en su periodo inicial para poder prestar. Entonces veamos qué sucede en este ejercicio. El ingreso de la persona en el periodo inicial es 3.000 y su consumo en el periodo inicial es 2.928.6. Lo que está pasando es que consume menos de su ingreso. Entonces, ¿qué está pasando? Es prestamista. Esta persona está prestando dinero, por tanto debe consumir menos en el periodo inicial, pero eso va a originar que en el siguiente periodo pueda consumir más, ¿no? Y por eso vemos que en el periodo C1, en el consumo 1, consume más que 3.000, consume 3.075. ¿Preguntas, chicos? Y la pregunta C nos dice, ¿cuál sería el nuevo óptimo si la tasa de interés se reduce en 2 puntos porcentuales? La tasa de interés será 5%, ahora va a ser 3%. Como ya tengo mi problema resuelto, es simplemente agarrar esta demanda en el consumo 0 y mi demanda en el consumo 1 y reemplazar por los valores, ¿no? Entonces, los ingresos siguen siendo los mismos, siguen siendo 3.000, pero la tasa de interés ahora es 3%, que sería 0.03, más 1 sería 1.03, entre 2 veces el precio, que hemos dicho que es 1. Acá también sería 3.000, más 3.000, entre 1.03, todo eso por 1.03, entre 2 veces el precio, ese precio es 1. Entonces simplemente aumenté a la calculadora. Consumo del periodo 0 me daría 2.956. Consumo del periodo 1 sería 3.045. Y esta persona sigue siendo prestamista, ¿no? Está consumiendo menos en el periodo 0 que sus ingresos. Se sigue siendo prestamista. Pero si nos damos cuenta, antes su consumo era 2.928 en el periodo 0 y ahora es 2.956. Entonces aumenta la tasa de interés y reduce su consumo en el periodo 0. Pero al revés, se reduce su tasa de interés, aumenta el consumo en el periodo 0. ¿Por qué? Porque ahora ya no es tan atractivo ahorrar, ¿no? Si te están pagando una tasa de interés menor, ya no es tan atractivo ahorrar tu dinero. Mejor te lo gastas hoy, ¿no? Por eso es que el consumo aumenta en el periodo. Ya no ahorras tanto, sino te lo consumes. ¿Qué pasaría si la tasa de interés aumenta un montón? Uno diría, wow, voy a sacrificar mi consumo hoy
para que me paguen un montón de tasa de interés por mis ahorros. Entonces, como estoy ahorrando, tengo que consumir menos, ¿no? Para ahorrar tengo que consumir menos. Entonces, esa es la función de la tasa de interés en ese tipo de modelitos. Es el costo o el costo de oportunidad de consumir, ¿no? O el costo de oportunidad de cada de consumir. En lugar de consumir, me podrían estar pagando una tasa de interés. ¿Preguntas, chicos? Leamos la parte B. Dice, ¿cuál será el nuevo punto de equilibrio si el individuo solamente recibe 3.000 en el periodo inicial y no recibe nada en el periodo final? Reemplacemos nomás, ¿no? Sería 3.000 más 0 entre 1. Sumamos 5% tasa de interés, ¿no? No cambiamos la tasa de interés, sigue siendo 5%, como era inicialmente. Entre 2 veces el precio, acá sería 3.000 más 0 entre 1.05 más 1 por 1.05 entre 2 veces el precio. Y más o menos me sale 1.654.75, 1.525. Y lo interesante es que esa persona, a pesar que no tiene ingresos en el periodo 1, sí consume en ese periodo, ¿no? Y eso es gracias a que se puede trasladar consumo en el tiempo. La existencia de un mercado financiero hace posible que, a pesar de que yo no tenga ingresos hoy o en otro periodo, sí pueda consumir en ese periodo, ¿no? En los modelos que teníamos antes, si la persona no tenía ingresos, simplemente no comía, no consumía nada, porque no había esa forma de trasladar eh, consumo en el tiempo. Ahora nos queda ejercicio 2. ¿Tienen preguntas, chicos? El ejercicio 3 está bien complicado. El ejercicio 2, no tanto. A ver, vamos a correr ya, porque el ejercicio 3 es bien largo. Quiero terminarlo al menos. Okay, veamos, ejercicio 2. Considere un escenario en el cual un agente enfrenta un horizonte de decisión intertemporal de dos periodos, periodo T y periodo T más 1. Asuma que el consumidor dispone de información completa y perfecta. Ya denote la cantidad de canastas como consumo en T, consumo en T más 1, y los precios, precio en T y precio en T más 1. El flujo intertemporal de ingresos es MT, MT más 1, o ingresos exógenos, ¿no? En la economía hay bancos y el agente puede ser cliente del banco. La tasa de interés activa y pasiva es la misma, que es igual a 1. La función de utilidad de esta persona es utilidad, depende del consumo en T, el consumo en T más 1, según esta forma. Consumo en T elevado a la 0.5 más 1 entre 1 más sigma, creo que es el símbolo, consumo en T más 1 a la 0.5, donde ese simbolito representa la tasa de descuento del consumo intertemporal. De descuento de consumo intertemporal. Tasa de descuento. Ya. Y ese parámetro representa las preferencias intertemporales del consumidor. Entonces, resulta lo siguiente. Si yo tengo, voy a poner eso, consumo en T 0.5 más consumo en T más 1, 0.5,
Acá adelante tengo un 1, ¿no? Que multiplica. Si toda esa expresión que es 1 entre 1 más sigma sería 2, pero sería 0.5 o 0.25, yo estaría diciendo que esta persona valora el presente 4 veces de lo que valora el futuro, ¿no? Si fuera acá 0.5, yo diría, esta persona valora la mitad el futuro de lo que valora el presente. Y tiene sentido, ¿no? Porque las personas somos impacientes. Si a mí me dicen, oye, te regalo un carro hoy o te lo regalo mañana, yo voy a decir, hoy, ¿no? Todos somos impacientes. Si a mí me dicen, hay que ir a comer pollo a la brasa hoy o mañana, yo voy a decir, hoy, ¿no? Todos somos impacientes. Por eso es que usualmente, o por naturaleza, los humanos somos impacientes y esa expresión que está en un círculo eh, verde es un numerito que va a ser siempre menor a 1. Entonces, por eso se pone esa expresión ahí, para decir cuán impaciente es la persona. Ok, ¿qué más? Nos dice, escriba el problema intertemporal del consumo, identifique las endógenas y las exógenas. Sabemos que el problema es maximizar esta expresión. Sujeto a una restricción presupuestaria, y ya sabemos que esa restricción es todos los ingresos, vamos a poner ingresos, ¿no? Sería MT más MT más 1, que lo vamos a llevar a valor presente, sería 1 más la tasa de interés, igual a todos los gastos, que sería gasto en el periodo T, más gasto en el periodo T más 1, y eso lo actualizamos o lo traemos a valor presente. ¿Qué más? Las endógenas, veamos. Las endógenas son sobre las cuales decide la persona, que sería CT más 1, y las exógenas son sobre las cuales no decide la persona, como los precios, que son precios de mercado, los ingresos exógenos, y ya está. Y bueno, la tasa de interés, ¿no? Que también es un precio de mercado. Okay, ¿qué más? B. Representa gráficamente el conjunto factible y la restricción presupuestaria. Entonces me está diciendo, grafica esta restricción presupuestaria. Entonces voy a graficarla. Entonces yo puedo poner un plano así, donde acá tengo consumo en T más 1. Acá puedo poner consumo en T, ¿no? Entonces yo, como he puesto el consumo en T más 1 en el eje vertical, voy a despejar en la expresión esa variable, consumo en T más 1. Entonces, veamos qué puedo hacer con esa expresión para poder graficarla. Multiplico todo por 1 más tasa de interés. Sería 1 más tasa de interés por MT más MT más 1 igual 1 más tasa de interés por PTST más precio T más 1, consumo T más 1. Despejo, a ver, ¿qué puedo despejar? Acá puedo despejar menos 1 más tasa de interés, precio de TST, igual PT más 1, CT más 1. Entonces despejo CT más 1, sería igual a 1 más tasa de interés, MT, más MT más 1, entre precio de T más 1, menos PT entre PT más 1, 1 más la tasa de interés por consumo en T. Y ya está. Esta expresión ha despejado consumo en T más 1 respecto al otro consumo, ¿no? Y si yo me doy cuenta, esta expresión es como si fuera todo esto el intercepto y todo esto la pendiente. Entonces, puedo graficar la restricción presupuestaria acá, así. Entonces,
El intercepto es todo esto, es positivo, claramente. El Profesor, una intercepto. consulta, ¿cómo hay ahí la pendiente? La pendiente es todo lo que acompaña a la variable que está acá, en el eje horizontal. Entonces, el eje horizontal, que es CT, todo lo que acompaña a esa variable es la pendiente. Entonces, Gracias. trato de hacer una expresión que sea así, ¿no? CT más 1 es igual a menos B. Trato de ponerle esa forma, ¿no? Esta variable que está en el eje vertical respecto a la que está en el horizontal. Entonces, la pendiente, como veo, es negativa. Esto viene acá, pendiente. Precio T entre precio T más 1, 1 más todo eso. Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros teníamos nuestra restricción presupuestaria en el típico problema del consumidor, veíamos que la pendiente era la relación de precios, ¿no? Y acá también hay una relación de precios. Pero como los precios, uno de ellos está en valor presente y otro está en valor futuro, tiene que ser corregido por la tasa de interés. Entonces, por eso que la tasa de interés aparece ahí, porque hay que corregir y llevar los precios a un solo periodo. Y vemos que el intercepto también depende de los ingresos, pero de los ingresos que tienen que estar en un solo periodo, ¿no? Por eso aparece la tasa de interés ahí. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, la tasa de interés en esta economía aumenta, yo veo que acá aumenta, está aumentando la pendiente, ¿no? En otras palabras, se está volviendo más empinada. Entonces, lo que estaría pasando es algo así, ¿no? Se vuelve más empinada si la tasa de interés aumenta. ¿Qué pasa si me dicen el precio en el periodo T más 1 aumenta? Entonces yo sé que acá aumenta, acá también aumenta. Entonces está afectando tanto al intercepto como a la pendiente, ¿no? En el intercepto, como está aumentando el denominador, se reduce todo el valor de la expresión, entonces va a empezar más abajo. La pendiente, como está en el denominador el PT más 1, hace caer la pendiente. En otras palabras, si hace caer la pendiente, se vuelve más echada, ¿no? Va a ser algo así. Más echada. Así puedo estar analizando cómo cambia esa restricción dependiendo cómo cambian las variables que están ahí. Precios, tasa de interés, ingresos. Preguntas, chicos. En este ejercicio veo que no me está pidiendo que halle las demandas, pero ustedes lo pueden hallar, ¿no? Lo único que me está pidiendo en la parte C es que halle la condición de maximización. Entonces hagamos eso. Me dice, muestre que a partir de las condiciones de primer orden se obtiene que el nivel de consumo óptimo, en el nivel de consumo óptimo, la tasa marginal de sustitución intertemporal debe ser igual al costo de oportunidad del consumo actual en términos del consumo futuro. Suena bien feo, ¿no? Lo que me está diciendo es lo siguiente. Nosotros sabíamos en el ejercicio típico del consumidor que tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios, ¿no? En este caso, los precios tienen que ser actualizados. Sería 1 más tasa de interés. Esta condición que antes solamente era esto, ahora se le aumenta esto. Entonces yo puedo solucionar el problema de esa forma. Simplemente, en lugar de hacer el lagrangiano y todo eso, simplemente hago esta expresión. Y yo sé que tasa marginal de sustitución es simplemente utilidad marginal del consumo en el periodo T entre utilidad marginal consumo en T más 1. Voy a copiar acá mi función de utilidad. Y voy a sacarle utilidad marginal. Utilidad marginal
el consumo en T es derivada de la utilidad respecto a T, sería 0.5, consumo en T menos 0.5, entre utilidad marginal del consumo en T más 1, sería derivada de la utilidad respecto a consumo en T más 1. Sería 1 entre todo esto por 0.5, consumo T menos 0.5. Así me quedaría. Entonces, esta es mi condición de optimización. Pueden simplificarla, claro. Si quieren ver si esto es cierto, esto los dejo para ustedes. Planteen el lagrangiano, ¿no? Lagrangiano, que es la función de utilidad, que es todo esto. Profe, una pregunta. Dime. En el denominador no quedaría el consumo de T más 1 elevado a Ya, la, cierto. a la menos 0,5. Sí, así, ¿no? Sí. Sí, gracias. Entonces, para que comprueben que eso es cierto, plantean ustedes el lagrangiano, donde ponen acá lambda y ponen toda la restricción acá despejada y derivan el lambda respecto al consumo en T y luego respecto al consumo en T más 1, ¿no? Lo igualan a 0, despejan y cuando hagan eso les tiene que salir esta misma condición. No nos piden solucionar en este caso, pero si nos pidieran calcular las demandas, acá lo que tendrían que hacer es despejar, supongamos, T en función, despejar el consumo en T respecto a consumo en T más 1, eso reemplazar en la restricción presupuestaria, y les va a salir el consumo en T más 1, una expresión ahí, y luego con eso pueden hallar el consumo en T, ¿no? Tal como hicimos en el ejercicio 1. Por el momento no nos están pidiendo eso, porque nos están pidiendo algo más interesante en la parte D. En la parte D nos dicen, asuma que no hay variación de precios, es decir, que el precio es igual en ambos periodos. Entonces, precio en T es igual a precio T más 1. Y además que la tasa de interés es igual a este parámetro de preferencias de las personas. Y nos está preguntando, si eso es cierto, el consumo en T es igual al consumo en T más 1. Y veamos, ¿no? Voy a agarrar esta cuestión de acá. Y voy a reemplazar eso. 0.5, CT menos 0.5, 1 entre 1 más. Esto es igual a la tasa de interés, me está diciendo por condición, ¿no? 0.5, consumo T más 1 a la menos 0.5. Los precios son iguales. Acá se va esto. Y también se va esto. Y al final me queda CT, la menos 0.5, entre CT más 1, menos 0.5. Allá se va a ir la tasa de interés. Acá también. Se va. Y me sale que consumo en T es igual a consumo en T más 1. Y esto es interesante, por lo siguiente. El consumo en T es igual al consumo en T más 1 por varias razones que se han juntado en este momento. Primera razón, que los exponentes de los consumos son iguales. Esos exponentes de los consumos, lo que me están diciendo es cuánto aporta una unidad de consumo de cada uno de ellos a la utilidad, ¿no? Si acá hubiera sido consumo en T a la 10 y consumo en T a la 1, consumo en T más 1, perdón. ¿Cuál de los dos me hubiera dado más utilidad? Este, ¿no? Porque una unidad, pero supongamos que fuera 2 unidades de consumo en ese periodo a la 10, es un montón. Pero 2 unidades de consumo en el periodo T más 1 a la 1 no me da mucha utilidad. Entonces, lo primero que se ha juntado ahí es que los exponentes son los mismos. Pero lo más importante es esto. Esta expresión de acá. ¿Y qué cosa era? El costo del dinero en el tiempo, ¿no? O en vez de costo, pongámosle el beneficio de ahorrar, ¿no?
o el incentivo para ahorrar. Si es grande la tasa de interés, yo tengo un montón de beneficio para ahorrar. Si la tasa de interés es grande, más incentivo. Y ese simbolito es lo contrario. ¿Qué cosa es el simbolito? Es mi preferencia por el futuro. Es mi impaciencia. Entonces, eso es todo lo contrario. Eso es un desincentivo para ahorrar. Y si son iguales, se compensan, ¿no? Y eso es exactamente lo que está sucediendo acá. Como el costo de esperar en el futuro es igual a la ganancia que me daría esperar al futuro, son iguales, entonces me da igual consumir hoy o mañana, ¿no? Eso es interesante. Pregunta, chicos. ¿No? Veamos acá. Si ese parámetro sube, por el denominador, todo esto baja, ¿no? ¿Por qué? Porque si soy más impaciente, si ese parámetro sube, si soy muy impaciente, entonces voy a valorar menos el consumo futuro. Entonces, ese parámetro de impaciencia alto hace que yo no quiera ahorrar, ¿no? Es como un desincentivo para ahorrar, no quiero ahorrar. Mientras que la tasa de interés es un incentivo para ahorrar. Entonces, juegan direcciones contrarias. Y en ese caso, como son iguales, se compensan. Ese parámetro de impaciencia, cada uno la tiene naturalmente, ¿no? Seguro que hay personas que se les hace muy fácil ahorrar, muy fácil no consumir hoy y prefieren consumir en el futuro, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen un parámetro de impaciencia bajo porque están prefiriendo estudiar ahora, sacrificar sus horas de sueño, sacrificar eh, tener ingresos ahora por tener ingresos en el futuro, ¿no? Entonces son pacientes. Pero hay otras personas que salen del colegio y son muy impacientes, ¿no? No quieren esperar 5 años para tener ingresos, empiezan a trabajar de una vez. Por múltiples razones, pero son más impacientes, ¿no? Pregunta, chicos. Ok, el número 3 está bien complicado, así que corramos. Dice, un individuo vive 2 periodos y recibe un ingreso de 60.000 soles en cada periodo. Ingreso 0, ingreso 1, sería 60.000. El individuo puede prestar o prestarse dinero, además su función de utilidad es la siguiente. 0.5 logaritmo de consumo en 0 más 0.25 logaritmo de consumo en 1. La tasa de interés pasiva es 8%, es decir, la tasa de interés que esta persona ganaría si ahorra plata es 8%, y la tasa de interés activa es 12%. Es decir, si esta persona quisiera prestarse dinero, debe pagar 12%. Plantea el problema del consumidor y resuelva considerando que no hay inflación y los precios son iguales a 1. Entonces, precio en el periodo 1 es 1, precio en el periodo 2 es 1. Ok. Entonces, yo lo que haría sería lo siguiente, ¿no? Maximizar. Mi problema es así. Más 0.25, logaritmo de consumo en 1, sujeto a mis ingresos, que es ingreso 0, más ingreso 1, entre 1 más la tasa de interés, igual a todos mis gastos, que serían gasto de periodos, P1, P0. Sería precio en 0 por consumo en 0,
más precio en 1, consumo en 1, entre 1 más la tasa de interés. Pero el problema está que, ¿qué pongo? ¿Tasa de interés activa o tasa de interés pasiva? No sé, ¿no? ¿Qué pongo? Entonces resulta que este problema tiene dos restricciones presupuestarias. Una, donde utilizamos la tasa de interés activa, y otra donde utilizamos la tasa de interés pasiva. Entonces voy a tener esta con tasa de interés activa y otra que va a ser con tasa de interés pasiva. Entonces, este sería mi problema de maximización. Y lo que está pasando es lo siguiente. Si esta persona termina siendo prestamista, le va a interesar la tasa de interés pasiva, ¿no? Si esta persona termina siendo prestataria, va a ser la condición que se va a activar es la primera. Entonces, tenemos que ver cuál de las condiciones va a estar activa. No pueden estar las dos activas a la vez, sino solamente una de ellas. ¿Por qué? Porque la persona solamente puede ser prestataria o prestamista a la vez. No puede ser los dos al mismo tiempo. Solamente puede ser uno de ellos. Entonces, solamente puede activarse una de las dos restricciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar la restricción presupuestaria para que sea más visual. Entonces, yo pongo acá. Voy a poner acá consumo en 1, acá consumo en 0. Y voy a graficar las restricciones presupuestarias. Y para graficar las restricciones presupuestarias, ¿qué hacía usualmente? Despejaba consumo en 1, que es el que está acá, en términos de consumo en 0, ¿no? Entonces, hagamos eso. Voy a agarrar el primero. Voy a poner así, 1 más la tasa de interés activa. Se va. 1 más la tasa de interés activa. Entonces, despejo, ahí sería consumo 1 es igual 1 más la tasa de interés activa por ingreso en 0 entre precio en 1 más M1 menos precio 0 entre precio 1 más 1 más la tasa de interés. Ustedes lo comprueban. Esa sería mi primera restricción despejada, ¿no? Esa sería mi restricción 1. Donde estamos utilizando la tasa de interés activa. Y mi restricción 2, que voy a poner en azul, es esta, que también la voy a despejar, ¿no? Voy a poner C1 para no perder tiempo. La voy a poner yo así de frente, pero ustedes la chequen si está bien. En ambos casos puedo ver que tengo un intercepto, que es todo esto, y tengo una pendiente, que es todo esto, ¿no? Todo lo que acompaña al consumo 0 es la pendiente. Entonces, ambas pendientes son negativas, pero hay algo que yo sé por teoría. La tasa de interés activa siempre va a ser mayor a la tasa de interés pasiva, ¿no? O al menos mayor igual. ¿Por qué? Porque lo que te cobran por prestarte dinero siempre va a ser mayor a lo que te pagan por prestar dinero. Dicho eso, ¿cuál de los interceptos, este o este, es mayor? El primero, ¿no? Porque está multiplicando ingreso, tasa de interés más 1, multiplica al resto de la expresión. Entonces, voy a poner en rojo la primera restricción. Empieza por acá, por ejemplo.
Y la segunda restricción empieza un poquito más abajo. Entonces, ya por intuición me he dado cuenta que la primera restricción tiene un intercepto más alto que la segunda. Ahora veamos con la pendiente. ¿Cuál de esas dos pendientes es más grande? Como la tasa de interés activa es mayor, entonces la pendiente de la primera restricción va a ser mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar más empinada. Entonces, si yo grafico, tendría algo así. Esto está empinada y la otra va a estar menos empinada. Entonces, la roja es mi restricción 1 y la azul es restricción 2. Entonces, esas serían las dos restricciones que tengo ahí. Y como les dije hace un rato, las dos no pueden estar activas al mismo tiempo, porque la persona solamente puede ser prestamista o prestataria, no puede ser las dos a la vez. Entonces yo me pregunto lo siguiente. Vamos a poner este gráfico acá. Mejor así. Vamos a poner ese punto de corte que está acá. Y vamos a preguntarnos. Vamos a recordar algo que creo que no hice con ustedes, pero vamos a hacer. Cuando yo tengo mi restricción presupuestaria, resulta lo siguiente. Si esta persona está en un punto acá, por ejemplo, en ese punto C0 asterisco y este punto C1 asterisco, ese es un punto, no cualquiera, sino es un punto particular donde la persona consume exactamente lo que tiene como ingresos. Entonces, en ese punto exacto, la persona gasta todo su ingreso. Y en este punto gasta todo su ingreso de ese periodo, ¿no? Y 1 acá y 0. Es decir, en ese punto, la persona es simplemente gana, digamos, 3.000 soles en este periodo, se gasta los 3.000 soles. En el siguiente periodo gana 3.000 soles y se gasta los 3.000 soles. No necesita prestarse ni prestar dinero, ¿no? Entonces, ese punto es interesante porque me está marcando este espacio hacia atrás y este espacio hacia adelante. Supongamos que esta persona, por alguna razón, ya no consume ese punto, sino consume este punto, que vamos a llamarle C0 doble asterisco y C1 doble asterisco. En ese punto, esta persona está consumiendo menos de lo que consumía si gastaba todo su ingreso. En otras palabras, esta persona está ahorrando plata en el periodo 1, en el periodo 0, perdón, está ahorrando plata. Y está ahorrando plata para prestar el dinero. Entonces, lo que está sucediendo es que la persona es prestamista. Y está ahorrando dinero exactamente para que en el periodo siguiente pueda consumir más de lo que hubiera podido consumir si gastaba solamente su ingreso total. Ahora supongamos que esa persona, por alguna razón, ahora consume este punto de acá, que está en rojo. Vamos a poner el consumo 0, triple asterisco, y consumo 1, triple asterisco. Esta persona está consumiendo más de lo que podría consumir si solamente gasta su ingreso. La única forma que puede hacer eso es prestándose plata, ¿no? Entonces, en ese lado, la persona se vuelve prestatario. Está prestando dinero. Pero como está consumiendo un montón en ese periodo inicial, lo que le va a costar es que en el siguiente periodo, en el periodo 1, va a tener que consumir menos de lo que hubiera podido consumir con su ingreso. Entonces, ese punto que hemos puesto acá me está marcando el lugar en el que una persona es prestamista y en el lugar que una persona es prestataria.
Si una persona es prestamista, ¿qué le importa? ¿La tasa de interés activa o pasiva? Activa, ¿no? Porque yo estoy prestando dinero, por tanto me interesa la tasa de interés que me van a pagar por, em, por, por eso, ¿no? Por prestar dinero. Y si es prestatario, no, perdón. Si es prestamista, tasa de interés pasiva, ¿no? Como esa persona está prestando dinero, está dándole al banco, por ejemplo, dinero, le van a pagar una tasa de interés pasiva. Si es prestatario, si se está prestando plata, tiene que pagar una tasa de interés activa. Entonces, a la izquierda de ese punto va a estar activa la restricción donde aparece la tasa de interés pasiva y a la derecha va a estar activa la tasa de interés, la restricción de la tasa de interés activa está presente. Yo sé que suena complicado, pero veamos. Entonces, dicho eso, veamos. ¿Dónde está activa la... Ya, vamos a poner así. A este lado tiene que estar activa la tasa de interés pasiva y a este lado tiene que estar funcionando la tasa de interés activa. Veamos. En la recta roja o en la recta azul aparece la tasa de interés pasiva. En la azul, ¿no? Entonces, esta va a ser la que funciona. Hacia la derecha va a estar presente la tasa de interés activa y esa aparece en la restricción roja. Entonces, esto. Entonces, yo copio esto y en realidad mi restricción presupuestaria va a ser la siguiente forma. Esta parte ya no existe. Esta parte ya no existe. Mi restricción presupuestaria va a ser una restricción en dos partes. Va a estar quebrada. Esa va a ser mi restricción presupuestaria. Entonces yo recuerdo acá la pendiente, ¿cuánto era? Esta era la pendiente, precio 0 entre precio 1 por tasa de interés pasiva. Y en esa parte la pendiente va a ser precio 0, precio 1, pero con tasa de interés activa. Esa es la diferencia cuando utilizamos diferentes tasas de interés activa que pasiva. La restricción presupuestaria va a estar quebrada. Como las tasas de intereses pasiva y activa eran la misma, nuestra restricción era simplemente una, ¿no? No había problema. Dicho eso, podemos solucionar el problema. Y el problema que vamos a solucionar es el siguiente. Para que sea más fácil para ustedes, vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a solucionar este problema, pero 2 veces. Primero vamos a solucionar así. Luego así. Es decir, vamos a solucionar primero utilizando la restricción con tasa de interés activa y luego con la restricción donde aparece la tasa de interés pasiva. Eso no quiere decir que vamos a tener dos soluciones, sino que acá al final nos va a salir una solución segura así, otra solución así, bla, 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 bla. Pero en la solución, alguna de estas dos va a tener una contradicción. Y como va a tener una contradicción, la vamos a desechar. No sé si va a ser esta o va a ser esta. Pero vamos a encontrar una contradicción. Entonces veamos rápidamente. Una de ellas va a tener una contradicción.
A ver, para hacerlo más sencillo, recordemos que vamos a empezar por acá. Tasa de interés pasiva, ¿no? Recordemos que acá es tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios por todo esto. Y acá también sería tasa marginal de sustitución es igual a todo esto. Sabemos que la tasa marginal de sustitución es simplemente utilidad marginal de X, de consumo en 0, entre utilidad marginal en consumo en 1. Acá sería 1/2 o 0.5. 0.5 C0 menos 1/2. Pero eso sería 0.5 entre consumo en 0 entre 0.25 entre consumo en 1 es igual a todo esto. Y acá también algo parecido, ¿no? Consumo en 0, 0.25, 0 es igual a P0, P1. Entonces acá tendríamos 0.5, consumo 1, 0.25, consumo 0. Acá se va, sería 2, consumo 1, precio 0, precio 1, entre 2. Acá también va a salir algo parecido, ¿no? Solamente con tasa de interés activa. Eso reemplazamos en la restricción presupuestaria. Reemplazamos en la restricción presupuestaria. Es decir, esta expresión la llevamos acá. Esta expresión la llevamos acá. Una vez hecho eso, vamos a tener nuestra expresión de consumo en 0. Y sería así. Y me voy a apurar porque tenemos tiempo corto, pero saldría algo así. 1 en el precio 0, ingreso 0 más ingreso 1 entre 1 más tasa de interés activa. Y acá también algo similar. Entonces, esa sería mi demanda por consumo en el periodo 0. Y eso lo reemplazo en mi expresión del otro lado. Y voy a tener mi consumo 1. Que sería consumo en 0. ¿Dónde está? Acá está. Consumo en 0. Sería 1 más todo esto. 1/3. Y esto. Y algo parecido para el otro lado. Pero con tasa de interés pasiva, ¿no? Ok, entonces ya tengo mis demandas para ambos. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar cualquiera. Voy a agarrar la demanda en consumo 0, ¿ya? Demanda en consumo 0. Y voy a reemplazar por los valores que me han dado.
me dicen que precios son ceros, pero precios son unos, entonces acá sería simplemente 1 entre 1. Me dicen que los ingresos, ¿cuánto es? 3.000, si no me recuerdo. No, 60.000, ¿no? 60.000. 60.000 más 60.000 entre 1 más la tasa de interés activa, que era, ¿cuánto? Tasa de interés activa era 12%, sería más 0.12. Y el otro lado también. 2/3, 1 entre 1, 60.000 más 60.000 entre 1 más la tasa de interés pasiva, que era 8%. Entonces sería más 0.08. Y resuelvo, ¿no? Sería consumo en 0. Entonces me va a salir lo siguiente. Veamos. Acá va a salir con tasa de interés pasiva, algo así, 77.000, 37. Y en el otro caso, me va a salir 75.714.29. A ver. Un segundo. Ya, entonces, ¿cuál de ellos es la solución? Veamos. ¿Es 77.037 o 75.700? Entonces, preguntemos, ¿no? En la solución de la izquierda, la persona tenía activa la tasa de interés activa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la persona era prestataria o prestamista? ¿Mm? Prestataria. Exacto, prestataria, ¿no? Y en la derecha, si tenía la tasa de interés pasiva, Prestamista. era prestamista. Genial. Y además sé que su ingreso inicial era 60.000. Es decir, que en ambos casos está consumiendo más de lo que tiene. Profe, ¿y cuáles eran los precios? 1 a 1. Ya. Entonces, si está consumiendo más de lo que tiene como ingresos, tiene sentido que sea eh, prestamista o prestatario. Prestatario. Prestatario, ¿no? Ajá. Entonces, esta solución es la correcta. Acá en el otro no es correcta porque me está diciendo prestamista y encima consume más de lo que tiene. No tiene sentido esa solución de la derecha, ¿no? No puede ser prestamista y consumir a la vez más de lo que tiene. Entonces la solución es esta. La solución donde la tasa de interés activa era la que estaba, la que estaba presente, ¿no? Entonces, si regresamos al grafiquito, la solución estaba ¿dónde? Más o menos. Esto es activa. La solución debió estar más o menos por acá. ¿Por qué? Porque la curva de indiferencia está chocando con la restricción presupuestaria donde es relevante la tasa de interés activa. No pudo haber sido a este lado. Si hubiera sido a ese lado la solución, la persona hubiera sido no prestataria, sino hubiera sido prestamista. Entonces, acá es la solución. Entonces,
Yo sé que es bien complicado, yo también me mareo usualmente, pero es interesante ver un ejercicio más complejo que los anteriores. ¿Tienen preguntas, chicos? Ok, genial. Entonces, con esto cerramos teoría del consumidor. Ahora entramos a teoría del productor. Pero como nos ganó tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Los ejercicios que son de teoría del productor ya lo tengo grabado, así que se los voy a pasar. Pero solamente hay algo que no está en el video, que les voy a pasar, que es lo siguiente. En la pregunta 4 tienen estas funciones. Función de producción que depende del insumo X1 y insumo X2. X1 a la A, X2 a la B. Y luego tienen otro que es así. A logaritmo natural de X1 más, ahí debería ser B, chicos, ahí es A logaritmo de X1 más B logaritmo de X2. Estas dos expresiones parecen diferentes, pero son lo mismo, porque una es transformación de la otra, ¿no? Si yo le meto, vamos a agarrar el primero, si a ese yo le meto un logaritmo a todo, me saldría una función de producción nueva, donde sería el logaritmo de todo esto. Pero yo sé que multiplicación de logaritmos es suma de logaritmos. Y yo sé que el logaritmo de una variable elevado a un exponente simplemente es el exponente que multiplica el logaritmo de la variable. Entonces, en el video que les voy a mandar, solamente soluciono uno de estos dos casos. Creo que el primero. Pero la solución es la misma para el otro caso, porque son equivalentes. Entonces, todo les va a salir igualito para el otro caso. Entonces, el ejercicio 4, 5 y 6 se los paso, y 7, en un video que ya está grabado. Pero lo bueno es que hemos terminado los ejercicios de consumo intertemporal. ¿Preguntas, chicos? Ok, entonces nos vemos, chicos. Cualquier cosa me escriben. Tengan un buen inicio de semana. Cuídense. Chao, profe, cuídese.